Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva sesión de la plataforma de formación continuada de diagnóstico por la imagen y tratamiento. Hoy tenemos la suerte de tener a un verdadero referente en imagen cardíaca en nuestro país. Él es Gorka Bastarrica, director del Servicio de Radiología de la Universidad de Navarra y también profesor de Radiología de la Universidad de Navarra y que nos va a hablar de un tema sobre las indicaciones de la RM cardíaca. Por favor, Gorka, cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Salva. Muchas gracias, Víctor, por invitarme a participar en esta sesión. Y siendo para radiólogos generales, cuando me preguntaron de qué podríamos hablar, se me ocurrió que podíamos hablar de indicaciones de la resonancia magnética cardíaca. ¿Y esto por qué? Pues porque cada vez estamos haciendo muchas más exploraciones y porque cada vez estamos teniendo un papel mucho más activo en la decisión clínica de los problemas cardíacos. Y así me parece que es importante que, aunque no nos dediquemos a hacer resonancia cardíaca, sí que nos familiaricemos con sus indicaciones para estar y tener una puesta al día en la técnica. Las últimas recomendaciones de resonancia magnética cardíaca se publican en el año 2020, en el noviembre de 2020 para ser más exactos. Es una nueva clasificación de una muy antigua que ya era de hace 10 años básicamente, y por tanto estábamos todos esperando a estas nuevas indicaciones para saber en qué hemos avanzado o sobre todo para qué se indica ahora la resonancia magnética. Y lo cierto es que no hay muchos cambios con respecto a las indicaciones clásicas. Sin embargo, me parece que sigue siendo de enorme interés conocerlas y así establecer cuándo puede estar indicado o cuándo una resonancia magnética va a proporcionar un valor clínico añadido al resto de las técnicas de imagen cardíaca. En esta clasificación habitualmente se suelen dividir las indicaciones en clase 1, clase 2, clase 3 o clase investigacional. Particularmente me parece de interés la clase 1, ya que el resto, clase 2 y clase 3, entra habitualmente en el campo de la investigación y por tanto lo que debemos conocer es precisamente para qué está indicado hacer hoy en día estudios de resonancia magnética. Las indicaciones de reso se suelen dividir en función habitualmente de las patologías y así tendremos indicaciones para cardiopatías congénitas, indicaciones para enfermedades de grandes vasos, indicaciones para cardiopatía isquémica, indicaciones para miocardiopatías, para válvulas, para enfermedades de pericardio y para masas. Y las vamos a repasar sin más para, como digo, afianzar y refrescar nuestros conocimientos. Aquí estáis viendo a un paciente que tenía una dilatación de las cavidades derechas. Dilatación de las cavidades derechas que por eco veían que tenía una función normal. Les llamó la atención, como digo, la dilatación y tenían dudas de si el paciente podría tener o no algún shunt, alguna comunicación interauricular. Le hicieron la eco y efectivamente vieron la dilatación de cavidades derechas, pero no terminaban de ver si había un shunt o no. Y sin embargo, al hacer la reso no teníamos duda de que entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha se veía un paso de contraste. Tenía una comunicación interauricular de tipo seno-venoso alto. Prácticamente a nivel de la unión de la vena cava superior había una solución de continuidad en el tabique interauricular. Por tanto, aunque la ecocardiografía es la técnica de elección en las cardiopatías congénitas, vemos que muchas veces puede tener limitaciones y que nos van a solicitar un estudio de resonancia. Y de hecho, la reso y el primer apunte que me gustaría hacer es que la reso es el estándar de referencia hoy en día para cuantificar la función, los volúmenes y la morfología de los ventrículos y además también nos permite cuantificar el flujo. En el ámbito concreto de las cardiopatías congénitas, habitualmente la resonancia magnética se suele solicitar cuando la eco transtorácica, que como digo es la técnica de primera elección, no da o no proporciona información suficiente. Cuando la ventana acústica es mala, pero también la reso es de elección, cuando lo que queremos es un detalle anatómico preciso, un detalle anatómico exacto de lo que está ocurriendo en el corazón de esa persona. Con la eco veremos bien la función, veremos bien los flujos, pero nos va a faltar un detalle anatómico, definir y delinear la anatomía cardíaca y esto lo va a permitir la resonancia magnética.
también cuando queremos obtener valores precisos, exactos y sobre todo reproducibles de los parámetros ventriculares. Aquí la resonancia magnética juega un papel importante, como digo, es el estándar de referencia para esto y sobre todo cuando queremos estudiar el ventrículo derecho, que en ecocardiograma solemos tener dificultades porque se localiza justo detrás del esternón y la ventana acústica puede no ser la adecuada. ¿Cuándo más? Cuando queremos calcular el shunt o el QPQS y sobre todo cuando queremos caracterizar el tejido. Fijaos, por tanto, que aunque el eco transtorácico es la técnica de elección para estudiar las cardiopatías congénitas, tiene limitaciones y estas limitaciones, todas ellas, las puede cubrir la resonancia magnética. Caracterización de anatomía, caracterización de flujos, caracterización de volúmenes y masas y caracterización del tejido. Y así no es difícil entender que tendremos shunts, que tendremos, perdón, que estaba viendo si tenía algún problema en cuanto a la incidencia de compartir pantallas y de un chat, luego responderemos a las preguntas. Como digo, las cardiopatías congénitas serán útiles para la evaluación de shunts, para la evaluación de las patologías valvulares, patologías de los grandes vasos que puedan estar asociadas, para anomalías conotruncales y para lesiones complejas. En los shunt, como han podido ver, define la anatomía, determina la importancia del QPQS y nos va a permitir estudiar sobre todo la función del ventrículo derecho. Cuando hablamos de enfermedades de los vasos, cuando hablamos de la enfermedad de la patología aórtica y de la patología pulmonar, ¿tiene utilidad la resonancia magnética? Y yo diría sí. ¿Por qué? Porque puede delimitar la pared del vaso. Sobre todo puede caracterizar la patología del vaso. Imaginemos un paciente que tiene una inflamación del vaso. Imaginemos un paciente que le hemos hecho un TAC y vemos que el vaso presenta un grosor significativamente aumentado. Imaginemos que el paciente, estamos pensando en un paciente reumatológico con una aorta ascendente dilatada. Un ascendente además con paredes engrosadas. Y estamos pensando, este paciente es simplemente arteriosclerosis lo que tiene o tiene una patología inflamatoria. Podemos hacer una reso, secuencias potenciadas en T2 y caracterizar el edema en la pared del vaso. Podemos decir que el paciente tiene una arteritis, por ejemplo. Podemos valorar también si el paciente tiene trombo, si el paciente tiene hematoma, si tiene placas de ateroma, si tiene, como digo, inflamación, úlceras. Pero es que además podemos utilizar la resonancia para hacer estudios angiográficos. Y hoy en día se considera que de todas las técnicas disponibles para hacer angiografía, el estándar sería la angio-RM con gadolinio, habitualmente con dosis de 0,1 milimoles kilo, y nos va a permitir un detalle anatómico no tan preciso como el del TAC, porque estamos hablando de grosores de corto, resoluciones espaciales de apenas 1 o 2 milímetros, pero nos da una cosa que a mí me parece fundamental, que es la posibilidad de adquirir las imágenes de forma dinámica, es decir, angiografías de alta resolución temporal que nos van a permitir ver el paso de contraste a través de los distintos vasos. ¿Qué me gustaría señalar? Que hoy en día tenemos técnicas que nos permiten hacer estudios de angio sin contraste. Aquí estáis viendo el mismo paciente, una angiografía por resonancia tras la administración de gadolinio, donde estamos administrando gadolinio a 0,1 milimoles kilo, a 0,15 a 1,5 a 2 mililitros por segundo. Con eso vamos a obtener un estudio angiográfico de gran calidad, pero fijaros el estudio de al lado. Sin administrar contraste, sincronizando la adquisición con el latido cardíaco, como podemos observar en secuencias potenciadas en T2, como en en tejido de estado estacionario, en el SSFP, podemos observar perfectamente que la delineación de los contornos del vaso es mucho mejor. Recordemos que está adquirido con sincronización cardíaca y que podemos observar perfectamente todo el vaso y obtener mediciones sin artefactos. Aquí podríamos ver un poquito de artefacto, un poco de borrosidad para medir, por ejemplo, el callado distal. Y sin embargo aquí vemos perfectamente con mucha nitidez. Por tanto, fijaos que aunque el estándar es la angio-RM con contraste,
hoy en día ya disponemos de secuencias sin contraste, que además las adquirimos con sincronización cardíaca, que nos van a permitir, sobre todo, detalles anatómicos importantes. ¿Y cuándo las utilizamos? Las utilizamos habitualmente en personas en los que estamos haciendo seguimientos de aneurismas, seguimientos de dilataciones o cuando tenemos contraindicaciones para administrar contraste intravenoso. Por tanto, el estándar es la angio-RM con contraste, pero ojo que ya tenemos secuencias que nos permiten hacer estudios sin administrar contraste. Por tanto, fijaos que a la hora de estudiar la patología de los grandes vasos, la resonancia magnética tiene gran utilidad. Y si me dijerais en qué patología, yo sobre todo lo recomendaría para patología de aorta. En arteria pulmonar todavía no estamos ahí, todavía pienso que no estamos para sustituir el tromboembolismo pulmonar con respecto al TAC o con respecto a otras técnicas. Sin embargo, en patología aórtica sí, y sobre todo para el seguimiento. Recordemos también que en situaciones agudas, aunque la RESO es una técnica muy buena para detectar disecciones, etcétera, no debemos perder tiempo y si tenemos disponible el TAC, seguirá siendo el TAC la técnica de elección para la patología aórtica aguda o para el síndrome aórtico agudo. Cuando nos movemos a la enfermedad coronaria, al ámbito de la cardiopatía isquémica, recordemos que hay dos tipos de enfermedades que podemos detectar. La enfermedad macrovascular, que definimos así, aquella que está provocada por una estenosis o una lesión en una arteria coronaria epicárdica, es decir, de gran calibre, y la enfermedad microvascular es aquella que suele afectar a la microvascularización coronaria. Y aquí, más que la afectación de segmentos epicárdicos, lo donde está afectada es la patología por problemas vasomotores, neurohormonales, etcétera, que van a afectar, como digo, la microcirculación coronaria. Y así, aunque la mayoría de los eventos son de causa arteriosclerótica, debemos recordar que podemos tener enfermedad en microvasos que son debidos a otros problemas como factores vasomotores o neurohormonales. Y fijaos así que la resonancia magnética es una indicación clase 1 para cardiopatía isquémica, tanto aguda como crónica, y que además va a tener un papel muy importante en aquellos infartos de miocardio en los que no se detecte enfermedad coronaria obstructiva. Vamos a repasar estas indicaciones. Aquí tenéis un paciente que vino con un síndrome coronario agudo, un síndrome coronario agudo que pasó desapercibido en la urgencia, que sin embargo nos solicitaron una resonancia magnética porque sospechaban que sí que el paciente tenía daño miocárdico. Y al hacer el estudio de resonancia vimos perfectamente que había un problema en la contractilidad del segmento posterolaterales de toda la cara posterolateral o inferolateral, y al administrar contraste y esperar 10 minutos, lo que observamos en las secuencias que denominamos realce tardío de gadolinio, observamos que había una afectación transmural muy extensa en este paciente. Este paciente diagnosticamos un infarto agudo de miocardio. Y así, en los pacientes que tienen infarto agudo, clínicamente tenéis que recordar que los dividimos en aquellos que tienen elevación del segmento ST y aquellos que no tienen elevación del segmento ST. Y este era un infarto sin elevación del segmento ST y por eso quizá pasó un poquito más desapercibido. Desde luego de forma retrospectiva era obvio que el paciente había tenido un infarto, pero como os digo, así nos llegó con solicitud de sospecha de daño miocárdico y para descartar miocarditis, bastante frecuente esta indicación. Y así lo que me gustaría decir es que si sospechamos un infarto agudo con elevación del ST en la urgencia, la RESO no va a tener ahí un papel, no va a tener un papel. Lo que hay que hacer es no perder tiempo, ir a la sala de cateterismo y ahí hacer un cateterismo y diagnosticar la enfermedad. Por tanto, en la caracterización tisular de ese paciente, en mi opinión, en infarto agudo, en ese momento el paciente que acude a urgencia, la RESO no tiene un papel, pero una vez que hemos abierto la arteria y una vez que hemos diagnosticado el infarto y solucionado el problema, sí que tiene un papel. ¿Por qué? Porque nos va a decir cuál es el daño miocárdico que se ha producido. Nos va a demostrar si el paciente tiene sangrado, si hay un daño de reperfusión. Nos va a demostrar si hay obstrucción microvascular. Nos va a decir cuánto del infarto
es un infarto viable y cuánto no es un infarto con edema. Nos va a definir cuál es la extensión del infarto y esto tiene un valor pronóstico. Y esto lo hacemos con la combinación de secuencias de edema y con el realce tardío de gadolinio, con la afectación transmural. Sabemos que cuanto mayor sea la afectación del espesor miocárdico, mayor será el daño miocárdico y mayor la extensión del infarto y peor, por tanto, el pronóstico y el remodelado de esa persona. Y aquí tenemos, por ejemplo, un paciente donde la transmuralidad es prácticamente del 100%. Este paciente tiene aquí combinación de daño por edema y de daño por infarto y muchas veces en el fase aguda no los vamos a poder diferenciar porque, como digo, el gadolinio se va a retener espacio intersticial y ahí tenemos mezcla de edema, mezcla de daño celular y lo que tendremos que hacer seguramente es esperar, repetir a los 3 meses cuando se haya solucionado gran parte del edema y así establecer el daño real que ha provocado el infarto. Sin embargo, sabemos que este realce tardío, esta extensión en una fase aguda, lo que me está diciendo es que el infarto es transmural y que va a tener menos probabilidad de ser un miocardio, de resolverse el daño miocárdico, que si el infarto no fuera transmural. En el infarto agudo también veremos complicaciones como pericarditis, como trombos o también daño e infarto en el ventrículo derecho que muchas veces pasa desapercibido. En los infartos sin elevación del ST, que son la gran mayoría de los síndromes coronarios agudos, nos vamos a fijar sobre todo en el T2 porque nos va a indicar el edema miocárdico. Cuando hablamos del síndrome coronario crónico, aquí tenemos que hablar de dos cosas. Tenemos que hablar primero de la extensión del infarto, del daño miocárdico que se ha producido y sobre todo de las probabilidades de revascularización que va a tener una persona. A más extensión transmural, menor será la probabilidad de viabilidad y por tanto de mejora tras un procedimiento de revascularización. Y esta es una de las indicaciones que solemos tener con mucha frecuencia y es ese paciente que viene porque en un cateterismo tiene, por ejemplo, una coronaria derecha potencialmente revascularizable, pero quieren saber si merece la pena o no. Y en esos casos nos solicitan una reso para ver si ha habido infarto o no y la transmuralidad de infarto, con el objetivo de que si encontramos un infarto transmural, es decir, más del 50% del espesor miocárdico está afectado por el infarto, no va a ser viable y por tanto poco éxito en la revascularización. Esa es una indicación, pero la otra, y en la que cada vez hacemos más y más y más exploraciones, son las resonancias en las que queremos demostrar el infarto, pero sobre todo queremos demostrar la isquemia miocárdica. Y en estos casos hacemos estudios de perfusión miocárdica. Y así la RESO, en mi opinión, se ha convertido hoy en día en el estándar de referencia para hacer una valoración global de cardiopatía isquémica. Estudiamos la función, el realce tardío, es decir, la viabilidad, pero sobre todo nos demuestra que el paciente tiene isquemia. Y aquí veis un ejemplo de un paciente que había tenido un infarto hace algunos años en el territorio de la descendente anterior. Le hicieron un cateterismo, le vieron que efectivamente tenía una estenosis de más del 70% en el segmento medio de la DA. Le pusieron un stent y acude 4 años después con una sintomatología más atípica. El cardiólogo quiere descartar enfermedad coronaria. Le hacemos un estudio de perfusión miocárdica y lo que nos llama la atención es que hay una hipoperfusión en la cara inferior afectando al segmento inferoseptal e inferior en los segmentos basales, sobre todo inferior en segmentos medios e inferior apical. Me está diciendo que el paciente tiene isquemia en un territorio diferente, en el territorio de la arteria coronaria derecha y nuestra pregunta es, ¿ahí hay infarto? Sí, no. Lo que vemos es que efectivamente hay una contractilidad disminuida con respecto al resto de la cara lateral, es decir, tiene una hipoquinesia inferior, pero el realce tardío me dice que es un miocardio completamente viable. Me demuestra el infarto en el territorio de la descendente anterior, que ya sabíamos que había tenido un infarto. Sin embargo, el territorio de la derecha tiene una isquemia severa, porque está provocando hipoperfusión y trastorno de la contractilidad, pero es que además el territorio es completamente viable. Este paciente es un buen candidato a ser revascularizado. Por tanto, en el síndrome coronario crónico no solo nos fijamos en viabilidad,
También tenemos un gran valor con las técnicas de perfusión miocárdica. El análisis habitualmente lo hacemos de forma visual, pero hay nuevas técnicas que nos permiten hacer una perfusión cuantitativa, valores absolutos simulando lo que obtendríamos con un SPECT y, por qué no, con el TAC de perfusión, con la perfusión miocárdica por tomografía computerizada, donde tenemos valores absolutos de perfusión miocárdica y nos permiten así estimar no solo de forma visual la isquemia, sino también conocer la reserva de perfusión miocárdica y así establecer si nos encontramos ante una enfermedad de un único vaso o, por el contrario, ante isquemias, por ejemplo, balanceadas o enfermedades multivasos. Me gustaría subrayar el papel de la RESO también dentro de la cardiopatía isquémica en el MINOCA, es decir, en el infarto por otra causa distinta a enfermedad coronaria obstructiva o en lo que clínicamente parece que ha sido un infarto y realmente podemos demostrar que no lo es. En este caso os demuestro un paciente en el que se observó durante el ingreso que había elevado enzimas cardíacas. Le hicieron un ecocardio, no vieron mucha alteración de la contractilidad. Sospechando una miocarditis, le realizamos un estudio de resonancia magnética y observamos que había una pequeña zona de infarto con obstrucción microvascular, con sangrado en el interior. Este era un pequeño infarto. Un infarto, como digo, que clínicamente lo único que manifestó es algunas alteraciones no muy llamativas del segmento ST, elevación de enzimas cardíacas, elevación pequeña, en torno a 50 de troponina. En nuestro centro eso no es una elevación demasiado importante y, sin embargo, sospechando o queriendo descartar algo que no fuera un infarto, lo que encontramos que efectivamente el paciente había tenido un infarto. Minoca se suele producir por erosión de placas, por disección coronaria espontánea, por vasoespasmo coronario, por embolismo coronario. Y normalmente en estos pacientes en los que se sospecha este tipo de infarto se suele hacer coronariografía. Como he comentado, si sospechamos infarto no hay que perder el tiempo. Elevación de enzimas, alteración del segmento, alteraciones electrocardiográficas, sea elevación o no del segmento ST, hay que hacer un cateterismo, pero a veces ese cateterismo suele ser normal. Aquí os pongo otro ejemplo. Tenéis este paciente, acudió a urgencias, sospechaban un Minoca. Sospechaban un infarto, le hicieron un CATE y ese CATE mostró enfermedad difusa de todos los vasos. Aquí tenemos la coronaria derecha, ectásica, de gran calibre. Aquí vemos la enfermedad de las arterias difusa del resto del sistema arterial coronario izquierdo. Dieron las arterias coronarias con, enfermedad difusa, pero nada significativo. Y sospechando un Minoca por la clínica, por la elevación de enzimas, aunque el CATE fuera normal, hicimos un estudio de resonancia magnética. Y aquí lo que observamos es que el paciente tenía, aquí tenemos una secuencia de difusión, es un T2 este es el B50, aquí estamos viendo claramente que hay un gran edema y este edema es debido a un infarto muy focal en el segmento inferoseptal basal. Ya se había reperfundido el vaso, había sangrado con daño por reperfusión. Aquí estamos viendo un pequeño infarto en el segmento inferoseptal muy focal que nos lo pone de manifiesto la RESO. El paciente había elevado enzimas, había tenido dolor torácico porque había tenido un infarto. Las arterias coronarias eran rigurosamente normales en cuanto a que no había una estenosis clara, había enfermedad difusa, pero no una estenosis clara, y la RESO sí que nos permitió diagnosticar. Aquí os demuestro otro caso. Este es un paciente con COVID. Es un paciente que durante el ingreso elevó enzimas y en el pleno COVID este tipo de casos fue bastante frecuente. Aquí os muestro uno en el que con el paciente con dolor torácico y ante la gravedad que presentaba el paciente, antes de hacer un cateterismo directamente nos solicitaron una resonancia magnética. Vemos el daño difuso, vemos que el paciente tiene un tromboembolismo pulmonar asociado a esta enfermedad difusa del parénquima, a esta neumonía COVID, y al valorar la contractilidad el paciente claramente estaba enfermo, no soportaba las apneas. Tuvimos que hacer estudios con secuencias en tiempo real y podemos ver que sí que parece que hay una afectación focal de la contractilidad en el segmento
inferior, el segmento inferior, prácticamente inferolateral medio. El estudio de edema muestra claramente edema en esa zona. El mapa T1 muestra tiempos muy prolongados en esa zona. Sospechamos que hay edema y tras administrar contraste lo que estamos viendo es que ha habido un pequeño infarto también con reperfusión, con daño, isquemia por reperfusión en esa zona, con obstrucción microvascular. Este paciente con COVID seguramente tuvo una oclusión trombótica de algún pequeño vaso distal e indujo un infarto muy focal en este segmento inferior o infralateral medio. Por tanto, fijáis la utilidad como incluso en pacientes muy enfermos podemos diagnosticar en secuencias en tiempo real. El paciente está respirando libremente. Un estudio muy rápido en el que administramos contraste, hacemos las secuencias cine en tiempo real, apenas 10 segundos, obtenemos toda esta información, secuencias de T2, mapa T1 nativo, y administramos contraste y apenas 10-15 minutos podemos terminar prácticamente la exploración y demostrar que este paciente tiene un MINOCA en el contexto de un paciente con dolor torácico y elevación del ST en este paciente con COVID. Con respecto al vaso coronario per se, ¿tiene un papel la reso? Pues realmente no es una indicación clase 1. Aquí tenemos otra técnica que es mucho mejor, que es el TAC coronario. Pero nosotros particularmente solemos hacer resonancia magnética buscando anomalías coronarias, no tanto como un estudio dirigido a buscarlas, sino en el contexto, por ejemplo, de un paciente que ha tenido un episodio de muerte súbita o ha tenido una parada. Es un paciente joven en el que quieren descartar miocardiopatía. Nosotros también añadimos secuencias que nos permiten estudiar los vasos coronarios y, como digo, habitualmente únicamente el origen, nos solemos centrar en eso para ver si hay alguna anomalía en el origen de los vasos coronarios. Aquí estáis viendo una anomalía en el origen de la coronaria derecha, aquí una anomalía un poquito más rara, originándose del tronco de la arteria pulmonar, lo que denominamos es una anomalía de la coronaria derecha que se origina de la pulmonar, es el ARCAPA. Por tanto, en el anomalías en el origen y trayecto tenemos una técnica mucho mejor, que es la tomografía computerizada, pero efectivamente la reso también va a tener su papel. También en la enfermedad Kawasaki cada vez más se están haciendo reso en niños, aunque particularmente a mí me sigue gustando hacer la tomografía computerizada para ver el tamaño de la misma. Sin embargo, si queremos estudiar la enfermedad miocárdica, sí que nos tendríamos que centrar más en propiamente sus estudios de perfusión y de viabilidad por resonancia magnética. En miocardiopatías, fijaos que prácticamente para cualquier miocardiopatía es indicación clase 1. ¿Y esto por qué? Por lo que digo, la posibilidad de caracterizar el miocardio. Ejemplo clásico de miocardio engrosado, en eco hipertrófico, para nosotros engrosado porque cuando administramos contraste vemos que no solo es hipertrofia, no solo es aumento de miocitos, el tamaño de miocitos, número de miocitos, hay depósito de una sustancia y en este caso de amiloidosis, depósito de amiloide. Por tanto, hoy en día estándar de referencia para caracterizar el miocardio diría que es la resonancia magnética. Cuando estudiamos la patología valvular, la eco sigue siendo el estándar de referencia, pero a veces tenemos mala ventana acústica o queremos cuantificar con mucha más precisión. ¿Cuándo? Habitualmente para valorar insuficiencias y habitualmente para valorar valvulopatía pulmonar y valvulopatía aórtica. Si lo que queremos es medir el área de apertura de una válvula, por ejemplo en las estenosis, la reso es mucho mejor que la eco porque no tenemos problemas de ventanas acústicas. Y si queremos cuantificar flujo, grado de regurgitación, grado de insuficiencia aórtica o pulmonar, sobre todo cuando estamos hablando de un falot, por ejemplo, insuficiencia pulmonares de este paciente, donde tenemos una insuficiencia pulmonar severa, podemos cuantificar con mucha precisión la insuficiencia y seguir evolutivamente porque tenemos muchísima reproducibilidad en resonancia. Por tanto, yo diría que sobre todo para cavidades derechas y sobre todo para cuantificación de insuficiencias, la reso se está convirtiendo ya en el estándar de referencia en las valvulopatías. ¿Alguna limitación con las prótesis en cuanto a la señal y las interferencias que vamos a tener? Pero recordar que
todas las prótesis, prácticamente todas las prótesis desde el año 74 se pueden introducir en la RESO. No es una limitación, por tanto, prótesis valvulares se pueden introducir y se pueden estudiar. Aquí estáis viendo la insuficiencia pulmonar en este paciente a la que se le usó, es un paciente intervenido, un falote intervenido, fue intervenido también de la válvula y aquí estamos viendo la insuficiencia pulmonar que tiene el paciente. Por último, podemos hablar de enfermedades del pericardio y de masas cardíacas. Fijaos que para patología pericárdica es una técnica buenísima. ¿Por qué? Porque nos va a permitir delinear el pericardio, uno. Dos, nos va a permitir establecer el grosor del miocardio. Tres, si hay inflamación del pericardio y, sobre todo, ver cómo se comportan los ventrículos ante esa coraza pericárdica que se puede provocar, por ejemplo, por constricción del pericardio, por engrosamiento y calcificación. Aquí tenéis un paciente. Este paciente viene porque tiene dolor torácico. Es un dolor torácico atípico, parece de características pericárdicas, se le hace una eco, ven que tiene un derrame y nos solicitan una reso. Y lo que estamos viendo es que efectivamente el paciente tiene un derrame. Es un derrame pericárdico leve, moderado, donde no hay un problema en la relajación ventricular, pero podemos administrar contraste, esperar un poco y ver cómo captan contraste las hojas del pericardio. El paciente tiene derrame pericárdico, pero es que tiene pericarditis, tiene una pericarditis y por eso tiene el dolor torácico y así lo estamos estableciendo en la reso. Vemos la cantidad del derrame, vemos que no provoca ningún problema en el ventrículo, en la relajación y vemos que sí que tiene captación de contraste, tiene inflamación, tiene derrame con signos de inflamación de pericarditis. Este es un ejemplo distinto. Aquí estáis viendo el pericardio que está un poquito engrosado, pero sí que vemos que ya hay repercusión sobre las aurículas. Ambas aurículas están dilatadas. Y si nos fijamos cuando el paciente inspira, hay un aplanamiento del tabique, es decir, la dependencia de ambos ventrículos se encuentra comprometida y tenemos un aplanamiento y un abombamiento septal durante la inspiración. No se puede relajar bien el ventrículo derecho, aumenta la presión en esa cavidad durante la inspiración y se abomba el septo. Estos son signos de constricción pericárdica y veis qué fácil las vemos. Vemos un pericardio engrosado con el problema de la dependencia ventricular y lo podemos diferenciar muy bien de la miocardiopatía restrictiva. Pero ojo, no siempre vamos a ver constricción pericárdica con un pericardio engrosado. A este paciente tenían dudas porque cuando le hicieron la eco tenían dudas de si podía ser una constricción pericárdica o si podía ser una miocardiopatía restrictiva porque el paciente tenía signos de fallo cardíaco derecho, tenían dudas de lo que era. Claro, teníamos un TAC de antes y el pericardio era de grosor normal. Nos sorprendía que pudiera ser una pericarditis constrictiva, digo grosor normal. Y en la eco tenían dudas. Aquí estamos viendo los estudios de función y vemos que sí que parece que puede haber un problema en la relajación de ambos ventrículos, pero como digo, el pericardio es normal. No está fijo el ventrículo, el pericardio está ahí, no está fijo en las secuencias de tagging, pero fijaros que durante la inspiración claramente vemos que hay un abombamiento y un aplanamiento y casi una inversión del tabique interventricular. Cuando toma aire, por ejemplo, ahora veis cómo se aplana. Es una pericarditis constrictiva. El pericardio es de grosor normal, es verdad, pero tiene una fisiología constrictiva. Este paciente fue intervenido y mejoró de manera significativa de sus síntomas. Por tanto, recordar que la constricción pericárdica no necesariamente significa pericardio engrosado y que sí, la resonancia sí que me está demostrando que el paciente tiene esa fisiología constrictiva y me permite afinar en el diagnóstico. Por supuesto, alteraciones congénitas como este signo clásico que ya conocéis de esta interposición del tejido pulmonar entre la aorta ascendente y la arteria pulmonar en un corazón completamente desplazado hacia la izquierda nos está indicando que el paciente tiene una agenesia parcial del pericardio. Y en masas cardíacas, recordar que siempre que veamos una masa, lo más probable es que sea una metástasis. Recordemos que tenemos
una indicación clase 1 prácticamente para todo cuando estamos hablando de caracterización de masas cardíacas, dado que tenemos secuencias con alta intensidad de señal, de baja intensidad de señal. Así se va a comportar en T1, en T2, tras realce, contraste. Podremos ver las características de esas masas. Aquí os dejo esta tabla ya un poco antigua del año 2005, publicada por el equipo de Antonio Luna, en la que podemos diferenciar las masas en función de cómo actúan en secuencias T1, T2, postcontraste y secuencias cine. Aquí tenéis las distintas masas, pero acordaros que no todas masas son como esta, claramente malignas. Aquí tenemos un angiosarcoma con afectación a la lesión en la pared del ventrículo derecho, de la aurícula derecha, con metástasis pulmonares múltiples. Este paciente acudió por metástasis pulmonares múltiples y diagnosticamos el angiosarcoma por la afectación característica de la pared de la aurícula derecha. Como digo, ahí lo podemos observar perfectamente. Y digo, no todas las masas que vamos a encontrar van a ser tumores. Aquí claramente veis una masa muy grande, pero ojo que a veces podemos encontrar pequeñas masas en dicha localización, que no es una masa, sino que es una crista terminal prominente, o tenemos también la hipertrofia lipomatosa del tabique interauricular, que también puede ser un pseudotumor cardíaco. Por tanto, como conclusión, me gustaría terminar diciendo que entre las técnicas de imagen, la RESO es la técnica más completa que existe, en mi opinión, para estudiar el corazón, que va a haber, como hemos visto, un aumento progresivo en el número de indicaciones y aplicaciones de la técnica. Esto está ahora mismo no tanto en nuevos diagnósticos, sino en afianzar el valor diagnóstico y sobre todo pronóstico de la RESO en las distintas enfermedades, en cardiopatía isquémica, miocardiopatía y en alteraciones congénitas, que la RESO proporciona una información imprescindible para el diagnóstico y manejo terapéutico de las enfermedades cardiovasculares, y sobre todo me gustaría hacer hincapié en que los estudios recientes subrayan el valor pronóstico de los hallazgos de RESO, y así se ha introducido mucho la RESO y todavía se va a introducir mucho más en los algoritmos de decisión y manejo clínico de los pacientes con cardiopatías. También me gustaría decir que esta sesión también pertenece a este compendio que tenemos de curso de principios de resonancia magnética cardíaca, que está sponsorizado, como podéis ver, patrocinado por General Electric. Aquí en este curso tendréis indicaciones, pero también aprender a hacer reso, a interpretar reso y a conocer su papel en técnicas como en la cardiopatía isquémica. Es un curso gratuito y si alguien está interesado, os animo a hacerlo. Son 6 módulos de aprendizaje de apenas hora y 45 minutos, en las que repaso las anatomía cardíaca, los planos de adquisición, las indicaciones y las posibles formas de interpretar estudios de resonancia, tanto en miocardiopatías como en cardiopatía isquémica. Como digo, si alguien está interesado, me podéis escribir a mí directamente o al representante de la zona para poder realizar este curso de resonancia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gorka. Realmente ha sido una revisión espectacular, muy exhaustiva del amplio abanico de indicaciones que tiene la resonancia magnética, ¿no? Como has dicho, pues realmente es la técnica más completa para estudiar la patología del corazón. Quizá la principal limitación no sea propia de la técnica, intrínseca de la técnica, sino que sigue siendo todavía la limitación, la disponibilidad, ¿no?, de la técnica, quizá, pero bueno, poco a poco vamos avanzando, ¿no, Gorka? Eso es, la disponibilidad de la técnica, y de aquí animar a que muchas veces puede parecer algo complejo, al revés, animar sobre todo a las personas jóvenes que están atendiendo a este webinar, animar a, a que entren a hacer resonancia de corazón, porque como digo, no es para nada complicado, más en el ámbito radiológico en el que estamos acostumbrados a patología muy diversa de distintos órganos. El corazón es un órgano más, y animar a los jóvenes a ese interés, a ese interés en resonancia de corazón y en la patología cardíaca. De verdad que es una técnica de la que solo voy a dar un detalle.
Según unos de los últimos registros que hay de la Sociedad Europea de Cardiología, la RESO tiene un impacto en el diagnóstico y en el manejo en el 66% de las personas. Yo creo que es una de las... O sea, yo no creo que no haya ninguna otra aplicación dentro del ámbito de la radiología que tenga un impacto tan directo en las decisiones terapéuticas y decisiones clínicas que se van a tomar en un paciente. Y la RESO, como digo, en el ámbito en general es del 66% y si hablas de cardiopatía isquémica, su impacto en el diagnóstico y manejo es de hasta del 75%. O sea, cambias diagnóstico o permites mejorar la supervivencia y pronóstico del paciente en el 75% de los pacientes. Y creo que esto es algo a tener en cuenta. Por tanto, animar a todos a introduciros en la técnica. Perfecto, muy bien, Gorka. Si te parece bien, voy a dar paso a las preguntas, voy a irlas leyendo y tú vas contestando. Fenómeno. Ah, tenemos varias preguntas de Salva que nos pregunta, ¿tú crees que la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar la realización y la interpretación de la resonancia cardíaca? Ninguna duda. La inteligencia artificial, por ejemplo, hoy, ahora mismo ya cuando nos sentamos a interpretar los estudios, los parámetros ventriculares ya están calculados de forma automática por un software de inteligencia artificial que lo hace de maravilla, casi, bueno, yo diría que perfectamente. Eso que antes nos llevaba 10 minutos ya no está. Y ahora cada vez más vamos a ver patrones que van a ser interpretados por los propios algoritmos de inteligencia artificial y nos van a decir los diagnósticos más probables casi prácticamente. O sea, preveo un futuro muy bueno para todo el tema de inteligencia artificial, asistida, por supuesto, por los radiólogos. Correcto. También Salva pregunta, ¿crees que la resonancia de 3 teslas aporta un valor añadido a la 1,5 teslas en la imagen? Particularmente teniendo la posibilidad de hacer con los dos equipos, sigo gustándome más hacerlo en 1,5 por varias cosas. Uno, porque los artefactos de susceptibilidad paramagnético y los de inhomogeneidad de campo en 3 teslas siguen estando ahí, por mucho que hemos mejorado, siguen estando ahí. Eso es por un lado. Por otro lado, porque evitas a cualquier paciente que puedas tener dudas de si el dispositivo es compatible o no con 1,5 o 3, en 1,5 va a ser compatible, en 3 puedes tener más dudas, pero sí que es verdad que para detalle anatómico, sobre todo para estudios de perfusión miocárdica, se está viendo que puede tener un valor añadido y en realce tardío de gadolinio también. Por tanto, yo lo que hago es, si yo tengo disponible 3 Tesla y 1,5, prefiero poner el 1,5 a tope con todos los tipos de secuencias, etcétera, y dejar el 3 Tesla para que se peguen los neuroradiólogos, los de musculoesquelético y los de abdomen. Y a mí que me dejen 1,5 para hacer a tope la reso. Si dispongo solo de equipo de 3 Tesla, ahí claramente puedo hacer resonancia magnética, pero como digo, si me das para, yo prefiero como 3 Tesla todavía está muy codiciado por neuro y músculo, pues que se peguen ahí y a nosotros nos dejan los huecos. No sé qué opinas, Víctor. Sí, no, bueno, yo creo igual que tú, pero creo que ha mejorado mucho, La 3 Tesla no tiene nada que ver con los primeros equipos de 3 Teslas, que hacer cardio era inhumano, era una cosa. Exactamente. Yo creo que ahora con las mejorías que hay con la multitransmisión y todo esto no tiene nada que ver. Tienes un poco más de limitación en las secuencias de cine, ¿no? Las secuencias balance, pero por el resto, lo que comentas, el realce tardío y la perfusión sí que obtienes imágenes de más calidad, ¿no? Sí, es Aunque no así. vale la pena pelearse con los de neuro, como No, dices, si ellos quieren no. trabajar en Teslas. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Que está hoy en día, así como si me preguntas hace 8 años, te diría, no compres un equipo de 3 Tesla para hacer cardio. Hoy en día diría, puedes hacer cardio de forma rutinaria en 3 Tesla. Se puede hacer. Vas a saber que las secuencias balance, las SSFP, vas a sufrir un poco, tienes que hacer localizadores, etcétera. Pero como digo, es para práctica clínica habitual hacer 3 Tesla. Puedes hacerlo sin ningún problema. Nos pregunta también Salva, ¿cuál es tu opinión sobre el uso del informe estructurado en resonancia cardíaca? Sí, creo que eso va añadido y va de la mano de la inteligencia artificial. Ahí vamos a tener los informes estructurados, van a tener un gran papel. De hecho, ya prácticamente puedes tener una plantilla y vas rellenando los huecos. Y esto dentro de nada vamos a tener algoritmo de inteligencia artificial que directamente vas a tener casi, yo que preveo un informe estructurado, si no final, pues muy avanzado. Sí, o sea. Yo soy parte muy pro informe estructurado, o sea, sé que a veces puede quedar feo, sé que
feo desde el punto de vista, digo, que si estás acostumbrado a hacer prosa, un poquito de describir las cosas, etcétera, sí que puede quedar un poco igual, un poco más farragoso, porque es mucho más escueto. Puede ser mucho más escueto, a mí me gusta hacerlos más escuetos, pero sin embargo te da consistencia en los informes, te da homogeneidad a la hora de informar y luego, por supuesto, no te olvidas de informar nada. O sea que para mi gusto, el informe estructurado añadido a inteligencia artificial es donde vamos a ver el gran cambio desde el punto de vista de las aplicaciones clínicas en RESO a la hora de de informar y de nuestra rutina diaria. Lo veo así. En esa línea también Salva nos pregunta si el informe debe tener parámetros cuantitativos o cualitativos. Yo creo que prácticamente todo el mundo utiliza informes con parámetros cuantitativos. Sí, o sea, teniendo hoy en día ya A ver, conozco centros donde la fracción de eyección todavía la dan a ojo en resonancia magnética. Bueno, esto pasa, bueno, pues porque hay gente muy experta, con muchos cardiólogos muy expertos en eco y trasladan sus conocimientos a la reso. Hoy en día yo creo que ya con lo que nos estamos moviendo, todo lo que significa medida hoy es un biomarcador, con lo cual hay que medir, hay que cuantificar. Y si a eso le añadimos la inteligencia artificial, hoy en día creo que no hay excusa y hay que dar todo parámetros cuantitativos siempre que se pueda. Muy bien. Tenemos una pregunta de Ángeles Franco que te saluda y te da la enhorabuena, Gorka, Gracias, y nos Ángeles. pregunta sobre tu experiencia en las secuencias de T1 y T2 mapping, si tú las incluyes habitualmente en el protocolo. Sí. Las secuencias T1 y T2 mapping las incluimos en todos los protocolos con independencia del tipo de estudio que estamos haciendo. Lo digo porque muchas veces te va a ayudar. Sospechas, como digo, la RESO tiene mucho impacto en el diagnóstico. ¿Cuántas veces diagnosticamos miocarditis no sospechadas clínicamente o cuántas veces el T1 mapping o el T1 nativo o incluso el post te ayuda a caracterizar bien el miocardio? Yo creo que son secuencias que en apenas una apnea, yo particularmente solemos hacer 4 apneas, hacemos 3 ejes cortos representativos de basal media apical, mismos que en la PERFU, eh, y un 4 cámaras me gusta hacer a mí para el T2 mapping, para el T1 mapping y para el T1 post contraste. Y lo solemos hacer así, como digo, lo incluimos, 12 apneas más. Dentro de poco veremos, en mi opinión, secuencias de respiración libre. Yo creo que vamos a empezar a hacer estudios con el paciente respirando libremente y adquiriendo así estudios de reso. Yo preveo más eso que, aunque estoy leyendo muchas secuencias ultra rápidas donde puedes hacer un estudio de todo el estudio cardíaco de función en apneas de 25 segundos, creo que todavía el paciente ingresado va a tener limitaciones para eso y preveo secuencias en respiración libre, prácticamente todo en respiración libre que lo podemos hacer. Incluso, no sé, hay quien postula incluso también hasta sin gating cardíaco, ¿no? Exactamente, porque el gating ya lo va a propiamente implementar la RESO en sus propios algoritmos. Sí, sí. Ok. Las secuencias de tiempo real que has visto antes, que os he enseñado antes, son sin gating cardíaco. O sea, que está la del paciente con COVID. O sea, le tumbas, le pones la reso y claro, tienes poco detalle anatómico o menos que las otras, poca resolución temporal, pero te sirve para hacer diagnósticos. Sí, sí. Sí, sí. Lo que pasa es que no tiene nada que ver, siempre hay que dejar claro, ¿no? Que no tiene nada que ver con una secuencia estándar, Nada. con las que nos gusta habitualmente, ¿no? No, Que eso es para para caso de emergencia. complejidad, ¿no? No es para urgencia, sino emergencia de resonancia. O sea, es como, haz algo y dime algo. Ujú. Correcto. Tenemos también varias preguntas no, dos preguntas más de Salva que nos pregunta sobre el uso de la RM cardíaca en deportistas y también sobre qué piensas, cuáles son los proyectos de investigación de RM cardíaca más activos en el momento actual. Vale, si hablo de RM cardíaca de deportistas, creo que tiene un papel muy importante y va a tener todavía un papel mucho más importante. Recordemos que muchas veces el chequeo del deportista se hace simplemente por eco y estamos viendo que la RESO nos va a proporcionar muchísima más información. Ojo, información que a veces casi que ojos que no ven, corazón que no siente, casi que prefieren no saber lo que tiene un paciente, un deportista de élite, porque como digo, no es infrecuente en algunos pacientes encontrar septos de 13, 14 milímetros en los que en un profesional de élite está rozando casi la miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Entonces estás ahí, ¿no? Sobre todo si ha tenido algún evento, etcétera, creo que va a tener muchísimo papel, muchísimo papel.
¿Y dónde veo el futuro en RESO? Bueno, aparte de inteligencia artificial y en todo lo que va a ser radiómica, que todavía no hay mucho, pero creo que va a haber mucho en resonancia en la caracterización tisular. Creo que el futuro lo estoy viendo muchísimo en cardiopatía isquémica, sobre todo en secuencias, nuevo desarrollo de secuencias de cuantificación de flujo sanguíneo miocárdico, de perfusión cuantitativa, y veo muchísimo interés. Las coronarias, la visualización de coronarias siempre está ahí. El día que alguien abra su cajón y esa secuencia de reso salga y sea para rutina, también creo que va a tener muchísimo papel. Y sobre todo, como digo, en Big Data. O sea, es meter el dato de reso como un dato más en la historia clínica, en la analítica y en el resto de los parámetros que nos van a predecir el pronóstico del paciente. Meter ese dato como valor pronóstico. Creo que todo lo que sea manejo de datos del paciente e incluir la reso como un parámetro más va a tener muchísimo futuro. Genial. También Alberto, te da las gracias, Alberto Hidalgo, Hombre, y nos pide si podrías comentar algo sobre el tema de la RM de estrés y si crees que habría que quitar el miedo a los radiólogos a hacerlas. claramente, creo que ahora mismo tenemos ya fármacos como el regadenoson, que está justo ahora mismo, ha sido aprobado para hacer como fármaco vasodilatador para estudios de perfusión. Recordemos que hasta ahora la mayoría lo hacíamos o lo seguimos, bueno, hacemos muchos estudios con adenosina, pero el rega es el único fármaco que ha tenido la aprobación para fuera del ámbito de la medicina nuclear. Hasta ahora todos los estudios de vasodilatadores que se utilizaban tanto en TAC como en RESO eran fármacos que la única aprobación era para medicina nuclear. Ahora mismo ya tenemos el REGA, como digo, que no. El REGA tiene regadenoson, es un fármaco muy sencillo de utilizar y que tiene muchísimos menos efectos adversos que la adenosina. Por tanto, si alguien tiene un poco de cosa a la hora de hacer estrés, le recomiendo que quizá pueda empezar a hacer estudios de estrés con regadenoson. Como digo, olvidarnos del miedo, no del respeto. Hay que tener respeto porque un fármaco al final estás induciéndole un estrés farmacológico a un paciente y por tanto tenemos que saber manejar las posibles reacciones que puedan ocurrir o efectos secundarios y acordarnos también que es una forma más de estar trabajando junto con el cardiólogo, de manera que, como digo, es una excusa más que tenemos para seguir aprendiendo de ellos. Muy bien, Gorka, no hay más preguntas. Bueno, yo como comentario añadiría, bueno, te felicito porque la charla, todos tus comentarios son magníficos. Me ha gustado mucho lo de la secuencia que has mostrado del 3D en sangre blanca sin contraste, porque es como una secuencia olvidada, pero que nos ha cambiado mucho en la práctica clínica, al menos a mí, de la reducción del uso de contraste. Es una secuencia sencilla, pero la cantidad de estudios que no hay que poner contraste o que no hay que hacerles un TAC, que con una reso en un cuarto de hora puedes medir perfectamente los diámetros de la aorta para seguirla y te ahorras realmente, yo creo que es una secuencia creo que algo infrautilizada pero súper útil, ¿no? Y que es... Fíjate que para mí, en el paciente con una insuficiencia aórtica, por ejemplo, cuando quieres valorar válvula, insuficiencia aórtica, yo siempre enchufo esta secuencia también para poder cuantificar la aorta, siempre. Sí, sí, nosotros la tenemos como casi en el protocolo estándar y a veces en todos los estudios, aunque no pidan nada para la aorta, entre el que pones el contraste y esperas al realce tardío es súper útil hacerla también. Exactamente. Es, Eso es lo bueno de esta secuencia, que la puedes hacer sin contraste o la puedes hacer con contraste y te da la misma, un poquito mejor de calidad de relación señal-ruido cuando lo has hecho post-contraste, pero está ahí, o sea, se puede hacer con, quiero decir que no está afectada como otras secuencias que se pueden afectar por haber puesto contraste, esta no. Y por último, no, yo te quería preguntar también, un tema emergente es el de la resonancia cardíaca en cardiooncología, ¿no? Que es una puerta que se abre ahí y que yo creo que nadie se atreve a enfrentarse por el volumen que significa esto y si realmente la resonancia crees que jugará un papel determinante, ¿no? Te voy a decir mi opinión. Es la pera
para hacer cardiooncología, la verdad, eso es la pera y sobre todo me encantan las secuencias de T1 nativo, me parecen espectaculares, porque así como el mapa T2 te deja un poco frío porque esperas encontrar edema y tal, en cambio el T1 nativo y el volumen extracelular enseguida te están enseñando valores de 28, 29, que dices, esto no es normal, esto está alterado y derecho a los 3 meses, esa mini elevación de enzimas que tiene 14 de troponina, 30 de troponina, dices, esto no tiene daño miocárdico y te lo estoy demostrando por eso y a los 3 meses se mejora. También te voy a decir que he intentado hacer estudios con los oncólogos y decir, venga, vamos a hacer cardiooncología a tope. He intentado incluso hablar con casas comerciales de fármacos de inmunoterapia, porque me encanta la inmunoterapia. Digo, venga, vamos a hacer. Pero claro, empiezan, no, es que la prevalencia es baja, es de menos del 5%, es que tal, es que cual. Y digo, buah, aquí no sabes por dónde va la cosa. Pero lo que sí que te digo es que tiene un futuro muy, muy, muy prometedor la RESO, sobre todo las secuencias de mapeo, porque muchas veces no ves realce tardío, pero ves que el volumen extracelular está alterado, o sea, hay un edema difuso, sutil, que lo detectas por RESO y me parece que tiene un papel fundamental la RESO. Sí. Muy bien, Gorka. Pues sin más, doy paso a Salva, que seguro que quiera despedir la sesión. Y un abrazo, Gorka. Muy bien. Gracias. Víctor, muchas gracias por tu excelente moderación. Igor, que ha sido magistral. Hemos aprendido muchísimo. Yo hago siempre un resumen. Yo creo que has hablado de presente y de futuro. Presente, has dicho, señores, las indicaciones sobre todo es la patología isquémica, vasos, cardiopatía isquémica aguda, crónica. Después has dicho otras indicaciones, válvulas, congénitas, pericardio, masas. Eso es el presente. Pero sobre todo nos has hablado del futuro. Nos has dicho el futuro es informe estructurado, inteligencia artificial, quizás los deportistas, la oncocardiología y sobre todo cardiopatía isquémica, que sigue siendo el tema principal. No sé si te parece bien este resumen de presente y Me futuro. parece perfecto. No, perfecto. Muy bien. Gorka, oye, muchísimas gracias. Seguimos contando contigo. Solo decir a la audiencia que mañana tenemos al doctor Sebastián Rubí de Mallorca, que nos hablará de métodos de cuantificación en neuroimagen nuclear con PET y SPECTAC. En la práctica clínica están todos invitados. Gorka, que tengas un buen día. Víctor también. Nos vemos. Mañana no hay sesión, perdón, es el miércoles. Venga, Vale. gracias a todos. Adiós. Muchísimas Adiós. gracias. Adiós, adiós.